noches, amigos espectadores de Canal 33. Les saludamos un miércoles más, en este caso el tercero de la temporada, en este mes de octubre, desde aquí, desde el corazón de Madrid, desde nuestro plató en la calle Atocha. Como siempre, bienvenidos a esta tertulia de diálogo, de entendimiento, a veces de debate, de contraposición de ideas en libertad. Saludo, como siempre, al comenzar a nuestro compañero Julio de la Fuente para que nos avance contenidos de la tertulia, reducida en este caso, bueno, pues por esta nueva normalidad que de momento los restaurantes a esta hora, bueno, en una hora cerrarían. Y claro, tampoco es plan estar en un restaurante y que nos echen a la calle, ¿no? Esta es la nueva normalidad. Julio, buenas noches. Hola, buenas noches, Enrique. Efectivamente, esta es la nueva normalidad y como bien has dicho antes, os preparamos un programa lleno de entrevista, de información, de análisis, de debate y de formación. ¿Por qué? Porque en la parte del debate, en la que estaremos con un concejal de Ciudadanos y un concejal del Partido Socialista, porque hoy toca, Enrique, un debate municipalista de las localidades de la Comunidad de Madrid, tenemos con nosotros a una persona que ya está por aquí sentada, que se llama Ricardo Díaz Martín, que además de ser portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Boadilla, también es catedrático de Ingeniería Química y decano de los químicos madrileños, que nos hablará pues de las novedades en cuanto a los aerosoles, que tanto se está hablando en los últimos días sobre como una nueva forma ya muy patentada en cuanto a propagación del coronavirus y también de otras cuestiones sanitarias. Eso en el apartado del debate, en el que hablaremos también, Enrique, como no, de las cuestiones políticas de esos municipios, de toda la Comunidad de Madrid, de cómo está afectando la pandemia social y económicamente a nuestros 179 municipios, y también una entrevista, dos entrevistas más bien. A eso voy yo, a las entrevistas, videoentrevistas, mejor dicho, en esta nueva normalidad. Entrevistaremos al alcalde de Arganda y también presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Ita, en unos instantes. Y por último, pulsando al comercio, porque el comercio, sobre todo pymes, comercios y autónomos, dan vida a nuestras calles y plazas en todos los municipios. Entrevistaremos, si no me equivoco, Julio, corrígeme, al presidente de COCEN. Sí, de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid, Armando Rodríguez. El comercio especializado y sobre todo la hostelería. Tengo una noticia aquí en el ordenador, ahora van a verla ustedes en pantalla, porque la quiero comentar. La hostelería madrileña, sobre todo la del centro de la ciudad, está en estado crítico, está en la UBI y algunos locales ya cerrando. Les leo tal cual, ahí lo tienen. El Museo del Jamón comienza a cerrar locales. Habla el nieto del fundador, porque esto es una institución emblemática en Madrid. Yo recuerdo incluso aquí al lado, en Antón Martín, hay un local de ir a tomar el menú, ahí al Museo del Jamón, cuando hacíamos jornadas desde por la mañana hasta la noche, en producción continua. Es muy doloroso, se nos cae el alma a los pies, dice el nieto de los fundadores. Y quería hacer una reflexión con todos ustedes. La hostelería madrileña es mucho más que un local, que un restaurante o que un bar. Nos conocen, son nuestra segunda familia. En nuestro sitio habitual, pues celebramos, tomamos unas cañas, unos refrescos, un bocadillo, y nos conocen, en los sitios habituales nos conocen, o el cafelito de la tarde, o el que no fuma, pues se toma un respiro yendo a tomar un café o un agua mineral. Son una segunda familia, lo están pasando fatal. El centro de Madrid, dense ustedes una vuelta, se cae a pedazos. Esta casa lo denunció para de alguna manera llamar a las administraciones, porque ha llegado el momento del dinero público. Y entonces las administraciones han de jugar un papel destacado, porque no solo, que es muy importante, salvar vidas, pero los gobiernos están para además más cosas, y entre ellas, si no nos mata el virus, que no nos mate la ruina.
Las administraciones deben de jugar un papel en la potenciación de la hostelería y el comercio, sobre todo, especialmente con las pymes. Y cuando hay dejación de esas funciones, pues ocurre lo que ocurre en la calle Atocha. Vamos a ver un par de fotos que hemos hecho hace unos instantes, aquí en la calle Atocha, centro de Madrid. Menos mal que estos trapos sucios quedan en casa porque no hay turismo. Pero esto no puede ser, señor concejal del Distrito Centro. Mire la acera, no se puede pasar. Es esquina, calle Atocha, Duque de Fernán Núñez. Ahí lo tiene. Todos y me dicen días, igual todos los poco, días, día sí, día también, que se suele decir, huele ¿no? muy mal, por cierto, sí. Huele fatal, y me dicen lo mismo en Tirso de Molina. O sea, realmente hay que hacer un plan eficaz de limpieza de la ciudad. De limpieza de la ciudad. Es importante. Vamos a hacer una breve pausa y de inmediato entramos pues en la tertulia. Enseguida volvemos. Estar bien, sentirse bien, ser feliz. ¿Nos acompañan? Todos los días los mejores consejos para estar en forma, los mejores profesionales y siempre la mejor chispa de la actualidad. Gente saludable con Emilio Javier. Todos los días aquí en Canal 33. Respuestas a sus preguntas y soluciones a sus problemas. Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. Te presentamos el programa de la televisión más loco o más cuerdo. Se buscan locos por la cordura. Acércate cada semana al magazine de José Macías y Amadeo Álvarez, dos locos muy cuerdos. Se buscan locos por la cordura. Los jueves a las 21 horas y repetición los fines de semana. Se buscan locos, aquí en Canal 33. Se buscan locos por la cordura. ¿Qué tal? Tony Rivera y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches.
Bueno, ¿dónde nos encontramos, Eusebio? En la estación de Los Porches. ¿Dónde? Pues aquí en la calle Timoteo Pérez Rubio, número 2. Y estamos aquí tomándonos un vino, ¿cómo no? Un vino y además vamos ahora... En una estupenda terraza. En una estupenda terraza y además vamos ahora a ver si hacemos la merienda de la mañana. Porque hay merienda de mañana, claro, la merienda de la mañana. Y nada, aquí les esperamos en el restaurante, la estación de Los Porches, que estamos aquí. ¿Dónde? Pues aquí en la calle Timoteo Pérez Rubio, que lo marca nuestra cámara precisamente, y ustedes lo están viendo in situ. Méndez Álvaro, zona de Entrevías, claro. Fácil aparcamiento, todo muy fácil. Bueno, pues seguimos en directo aquí desde el corazón de Madrid. En este caso, como les anunciábamos, bueno, pues tenemos en videollamada, ahora le verán en pantalla, al presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Guillermo Ita, y también alcalde de Arganda. Y vamos a empezar por este municipio, por Arganda del Rey, que ha generado titulares y noticias respecto a la afectación del COVID, en este caso, porque unas calles separaban una zona de otra. Alcalde, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Pedían a la Comunidad de Madrid que realmente la afectación fuese del municipio completo, ¿no? Así es. Bueno, hemos empezado en la fase de confinamiento perimetral el lunes porque rebajó la Comunidad de Madrid las cifras por las que los municipios de menos de 100.000 habitantes tendrían que ser confinados, es decir, bajó de 1.000 a 750 la incidencia y Arganda estaba por encima. Y perimetró una zona solo, una zona que además lleva el mismo nombre de la ciudad, la zona de salud básica Arganda del Rey, que no es todo Arganda del Rey, es una zona reducida del municipio, de la zona antigua del municipio. Y claro, he pedido a la comunidad autónoma que tome en consideración que el partir por la mitad en una división administrativa y desconocida un pueblo es algo muy difícil de hacer cumplir. Lo he pedido porque es algo sencillo de entender por los que somos de aquí de Arganda, por cualquiera que conozca Arganda. Alguna de las comunicaciones que ha hecho usted en redes sociales tenían muchísimo apoyo y se veían incluso argumentaciones pensadas y estudiadas por parte de vecinos de Arganda, ¿no? Y mire, le pongo algunos ejemplos. Cuando estábamos confinados en la pandemia, aquella que se inició el estado de alarma el 14 de marzo, si no recuerdo mal, yo podía coger mi coche e ir a comprar a un establecimiento de alimentación de cualquiera de las zonas de Arganda del Rey. Es decir, estábamos confinados en el municipio, cogía mi coche y yo iba al supermercado donde compro habitualmente. Y cumpliendo con las normas me volví a casa. Hoy yo no puedo hacer eso. Hoy yo no puedo ir a comprar a la otra zona del municipio, ni alimentación ni ninguna otra cosa, claro está. Es más, se da la paradoja de que aquí en la zona confinada no tenemos, por ejemplo, ni gasolineras. Que diría, bueno, no es una anécdota, no es algo menor. En fin, yo entiendo que se puede ir a echar a la gasolinera aludiendo a la causa mayor, a la causa de fuerza mayor. En fin, se puede echar gasolina, no estoy queriendo llevarlo hasta el extremo, pero yo no puedo ir a comprar donde compro habitualmente. Entonces, en fin, esto está causando muchos problemas a todos los comerciantes. Los comerciantes del municipio, al haberse dividido el municipio en dos, han perdido su clientela en dos, porque la distribución aquí en Arganda, la vida social, la vida económica es una, no es dos, no depende de las zonas básicas de salud. Le iba a preguntar porque esta mañana grabábamos una entrevista con Natalia de Andrés, la alcaldesa de Alcorcón, y hacía común la queja de muchos alcaldes, la falta de comunicación en este tema tan importante con la Comunidad de Madrid. ¿Coincide en ese diagnóstico? Bueno, esto no es una cosa que sea de ahora, de esta segunda oleada de contagios. Esto es algo que tiene que ver con la oleada de contagios desde el principio, desde marzo. Ha sido muy difícil el tener una interlocución con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se ha basado en otras cuestiones que no en la relación con los ayuntamientos. Y como yo le he dicho varias veces a la presidenta cuando he podido verla o a cualquiera de sus consejeros, no hay ninguna cuestión que la Comunidad de Madrid, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiera llevar a la práctica, que no pueda hacerla sin contar con los ayuntamientos. Y se ve ahora claramente. Se están haciendo confinamientos perimetrales. Se está estableciendo un estado de alarma en algunas poblaciones. Y si no es
por los ayuntamientos o las policías locales en concreto, sin echar de menos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están haciendo una labor impagable. Si no fuera, decía, por los ayuntamientos, todo lo que hace la Comunidad de Madrid no se podría llevar a la práctica. Es así de sencillo, ¿eh? Luego es al final cuestión de los ayuntamientos. No tenemos interlocución, no tenemos datos, no tenemos noticias. Yo hoy he entrado en una reunión que se hace diaria con la Comunidad de Madrid para hacer el seguimiento de las ciudades que estamos confinadas. Es una reunión en la que acudimos y preguntamos reiteradamente lo por mismo, datos, sí, coincidía Natalia Andrés, la alcaldesa de Alcorcón, decía, ¿de qué sirven las reuniones si no nos aportan datos, ¿no? Sí, todos los días. Le voy a decir las dos cuestiones fundamentales de todos los días. Datos de contagios de los municipios. Es decir, yo no los conozco, yo los conozco a semana pasada lo que publica la Dirección General de Salud Pública. El alcalde de Madrid va alardeando todos los días de la bajada de datos que se produce en su municipio, en el de Madrid. Yo, alcalde de Arganda, no conozco los datos de contagio de mi municipio, sino por la publicación que hace semanalmente, a semana pasada, la Dirección General de Salud Pública. Y la segunda pregunta, que es recurrente todos los días. Los test que anuncia la Comunidad de Madrid para las zonas confinadas, ¿por qué no se hacen? ¿Por qué no estamos ya haciéndolos? Hoy era mi primer día en esa reunión y yo ya les he dicho a las autoridades sanitarias que tienen a su disposición un espacio para hacer estos test. En fin, yo estaré en esa reunión todos los días o estará quien me sustituya, pero en fin, algunos de estos días se tiene que dar alguna contestación, alguna pregunta. No estamos solo para preguntar, estamos para que nos respondan también. Mi compañero Julio de la Fuente. Muy buenas noches. Le quería preguntar, porque su queja también como presidente de la Federación... Le escucho muy bajo a Julio. Sí. Muy bajo. Le digo que una de sus quejas como presidente de la Federación Madrileña de Municipios es que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, solo cuenta con Almeida a la hora de responder, por ejemplo, al estado de alarma. Ustedes se han quejado también, ¿no? ¿Qué pasa con el resto de los municipios, con los 178 localidades de la Comunidad de Madrid que albergan a la mitad de la población? ¿Por qué no le llaman a usted como representante de esos alcaldes? Claro, desde el gran respeto que yo tengo al alcalde de Madrid, al alcalde de Madrid, que tiene además a su cargo una población importante, casi la mitad de la Comunidad de Madrid. Dependen de este alcalde. Pero ¿qué pasa con la otra mitad de los habitantes de esta comunidad autónoma cuando se habla de municipios? No cuentan para nada. Se reúne la presidenta de la Comunidad de Madrid con un alcalde de esta comunidad autónoma para decidir qué medidas se toman contra el contagio. ¿Y qué pasa con los otros 178 municipios? Bien, cuando quiera hablar con el municipalismo, tiene que hablar con todos los alcaldes de la comunidad autónoma. Bueno, a lo mejor eso es difícil. Pero yo, en principio, estoy representando, e intento hacerlo además de una forma apartidista y de una forma completa, a todos esos alcaldes y alcaldesas de la comunidad autónoma. Como aquí en esta casa decimos, alcalde, Madrid no es solo su capital. Yo creo que eso está por encima de cualquier razonamiento, ¿no? Efectivamente, además, Madrid cuenta con una diversidad de problemáticas en cuanto a las poblaciones muy importantes. No nos olvidemos que está la primera ciudad del Estado español, está Madrid, la Madrid capital, pero hay municipios de menos de 100 habitantes, pasando por ciudades de la conurbación de Madrid que tienen más de centenas de 200.000 habitantes, es decir, grandes ciudades de esta España que están también en la Comunidad de Madrid. Y si nos olvidamos de ellas, si hacemos un tándem Comunidad de Madrid, Madrid capital, estamos dejando fuera de este tándem, fuera de la gestión, fuera de la forma de trabajar conjunta, a la mitad de la población de esta gran comunidad autónoma. Le voy a preguntar al alcalde, en este caso como presidente de la Federación de Municipios de Madrid, si la pelea política entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid se traslada a la Federación de Municipios, ¿o no? Mire, en las federaciones de municipios, tanto la española como las territoriales, siempre se ha tenido a gala el trabajo conjunto de los alcaldes y de las alcaldesas, y además, como decía anteriormente en una frase que he dicho de una forma apartidista. Los problemas de los alcaldes y las alcaldesas tienen poco que ver con la sensación política de sus partidos, y esto es así. Los problemas que se desarrollan en las ciudades están muy alejados del ámbito de la confrontación política. Pero yo tengo que reconocer, tanto en la Federación Española como en la madrileña, que no están siendo los tiempos los mejores para esto.
y que se está trasladando también a ese debate entre alcaldes y alcaldesas una confrontación política. Y creo que no estamos siendo capaces de, en las reuniones, en la Junta Directiva de la Federación de Municipios, en las reuniones de los grupos de trabajo, no estamos siendo capaces de desprendernos de ese lenguaje partidista, de ese lenguaje además heredado... Que además ayuda poco, ¿no? Ayuda poco. No, ayuda muy poco, ¿eh? Cuando estamos hablando uno de ciudades, de pueblos, el tratar los temas de los problemas desde un ámbito partidista, yo creo que entorpece mucho. La idiosincrasia de cada una de las ciudades o de los pueblos, la idiosincrasia de la Federación de Municipios, tiene que ver muy poco con la lucha partidista. Y si alguien quiere orientar la política de su ciudad, de su pueblo, con una directriz política que le venga dada desde sus organizaciones territoriales, provinciales, regionales o incluso de la organización federal, de la organización española, está completamente confundido y se está confundiendo como alcalde o alcaldesa. Yo intento, creo que lo consigo, pero si no lo consigo, que alguien me avise. Estoy intentando que mi trabajo en Arganda no tenga que ver con el trabajo que realiza un político partidista, sino que tiene que ver con la solución de los problemas de los vecinos y de las vecinas. Esto, trasladado a la federación, tendría que ser algo más desviado de esa forma de trabajar de los políticos que estamos viendo en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de los Diputados. Es otra forma. La política municipalista siempre ha sido muy diferente a las otras políticas. Le voy a preguntar, porque además del problema sanitario en primer lugar y político, que no lo es tanto, en este caso debate, está el problema económico, ¿no? ¿Cómo está afectando económicamente la pandemia desde los municipios? Quizá menos en los pequeños, pero sí en los medianos y grandes, ¿no? ¿Qué sensación tiene la Federación de Municipios de Madrid? Mire, estamos pasando por unos tiempos tremendos para toda la economía en general y para el pequeño, mediano comercio en particular. Estoy hablando de pequeño y mediano comercio, hostelería pequeña y mediana, bares, restaurantes, tiendas de todo tipo. Estamos pasando por unos momentos tremendos. La gente está en el último momento ya de sus fuerzas económicas. Y tenemos, primero, que luchar contra la pandemia, como se está luchando en muchos sitios, pero tenemos que prestar mucha atención a estos pequeños, medianos comercios que están subsistiendo de milagro. Tenemos ahora todo el invierno por delante, que van a ser momentos muy difíciles, dificilísimos. Y tendremos que buscar una solución conjunta, desde los ayuntamientos y unidos a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene que establecer ya una línea de ayudas urgentísimas. Y le está costando trabajo, ¿no? Analizábamos distintos compañeros periodistas que, así como otras comunidades, están poniendo ya en marcha distintas líneas de ayuda. La Comunidad de Madrid va un poco al ralentí, ¿no? Por así decirlo, cuando hace falta energía. Eso no hay que poner energía en el asunto, hay que acelerar porque, como digo, no es una cuestión de la que podamos estar esperándonos. En fin, los comerciantes en general, las familias también, los comerciantes en general están pasando una época muy mala y hay que poner todo lo que se tenga sobre la mesa. A mí me da la sensación de que la Comunidad de Madrid, en el tema de ayudas, tanto sociales como al comercio, a la empresa, está arrastrando los pies. Y el estar arrastrando los pies, yo creo que está tomando un derrotero otra vez austericida. Y es decir, que yo creo que esta pandemia, esta lucha contra la pandemia de forma económica, que en todos los países del mundo y en todas las regiones se está optando por hacer un gasto público importante para que el dinero fluya no solo en ayudas sociales, sino también en ayuda a la economía, yo creo que está arrastrando los pies, que está llevando el señor Laschetti, consejero de Hacienda de esta comunidad autónoma, está tomando también otra vez por el derrotero del austericidio y pensando, como en la crisis del 2008, que esto se va a solucionar con la austeridad a ultranza. Y esto no es así, esto no puede ser así. Hasta comerciantes y hosteleros te dicen, creo que ha llegado el momento de dinero público, ¿no? Sí, hay que implantar una serie de ayudas, tanto sociales como económicas, a pequeñas y medianas empresas para el que podamos subsistir. Es decir, el invierno está aquí, hay que... Hablan de la tercera, incluso de la tercera oleada, ¿no? Que venga del virus en invierno, sí, ¿no?
Efectivamente, se supone, por lo que dicen los epidemiólogos, que estamos pasando la segunda, que está pasándonos por encima, pero que la tercera vendrá, porque el invierno parece que todo se recrudece y, en fin, vendrán otra vez momentos difíciles. Y la vacuna todavía no está lista y hay que parapetarse contra el contagio. Así que tenemos todavía que tomar muchas determinaciones. Sí, estamos viendo, alcalde, imágenes ahora mismo de Arganda. ¿Qué medidas ha tomado o va a tomar el Ayuntamiento de Arganda, bueno, pues en apoyo a su hostelería, a su comercio, a eso que estamos comentando? Mire, Arganda es una de las ciudades que afortunadamente pudimos ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas para firmar un gran pacto de recuperación, y son muchas las medidas que se están tomando. Además, tomamos en principio unas medidas que tenían en cuenta los recursos económicos que teníamos en aquel momento, que era antes del verano, y que ahora vamos a tener que rehacer. ¿Qué se está haciendo? Pues mire, por ejemplo, se ha eliminado la tasa de utilización del espacio público para la hostelería, para darle ese respiro. Están utilizando el espacio público, han ampliado las terrazas, todo lo que ha sido posible en cuanto a autorización de espacio, y parece que eso ha supuesto un pequeño balón de oxígeno para la hostelería, no total, que tenemos de que hecho, seguir algunos hosteleros, que aquí en esta casa, bueno, pues son clientes nuestros, en su visibilización a los vecinos, nos comentaban que se preparan para poner esa especie de veladores y terrazas cubiertas para invierno, ¿no? Y ahí los ayuntamientos ayudan. Así es, estamos intentando a toda prisa que los hosteleros tengan los permisos necesarios para montar estas terrazas, que, bueno, hay que decir que tienen que contar con todas las medidas de seguridad. Esto es así porque también hay que preservar la seguridad de los clientes. Continuando con las medidas, y hablo de memoria, pues son muchas, utilizaré la memoria lo mejor que pueda. Hemos rebajado el IBI para todos aquellos establecimientos que han tenido que cerrar por la pandemia. Hemos también el IAE, aquellas grandes empresas, el IAE solo lo están pagando aquellas grandes empresas que facturan más de 1 millón de euros, pero también hemos rebajado el IAE para estas empresas que están pasándolo mal. En cuanto a cuestiones sociales, que también las ha habido, nos hemos eliminado cualquier límite que hubiera para gasto social, es decir, que todas las ayudas con las que haya que acometer para llegar a cualquier problema social, se llegará. Es más, estamos incluso comprando alimentos para los ONG que las están repartiendo en Arganda para darse. Sí, porque, alcalde, el hambre, y yo creo que eso se detecta antes, incluso en los municipios medianos, pequeños, el hambre llama a la puerta, ¿no? Sí, se ha triplicado el número de personas que atienden las ONGs que habitualmente hacen esta labor. Estoy hablando de Cáritas, de Cruz Roja. Los que saben de esto, además, ¿no? Sí, los que saben. El número de gente que se necesita. Como cuestiones también sociales, hemos aumentado en un 30%, casi un 30%, de 700.000 a 1 millón de euros las ayudas que damos anualmente para los estudios de los más pequeños. Estamos hablando de becas de libros. Hemos incluido también en estas becas la posibilidad de comprar aparatos electrónicos para asistir a clases de forma telemática. Bueno, nos estamos preparando pues si hubiera un rebrote que hiciera que los colegios tuvieran que cerrarse. Es decir, estamos orientando toda la economía municipal a lo que es resistencia, rehabilitación económica y ayudas sociales. Todo está dedicado a eso. El presupuesto del ayuntamiento enteramente está dedicado a esas 3 patas. Para terminar, son tiempos de eso y son tiempos de gestión, quizá, y menos política, ¿no? En fin, lo decíamos anteriormente, el politiqueo no se compadece con los tiempos de crisis, no, en absoluto. Cuando hay que tomar determinaciones y cuando hay que asistir a los problemas de la ciudadanía, el enredarse con debates políticos vacíos y huecos, que solo tienen que ver con la imagen, con el cortoplacismo, con el regate corto, con el arañar un puñado de votos para la próxima semana, si no va a haber elecciones en la próxima semana, si el puñado de votos que se arañe probablemente se pierda si no se cumple con las expectativas. El ruido ese que llamamos los periodistas, ¿no? El ruido. Sí, eso es el ruido, ese ruido que, bueno, que cambiará como la veleta de sentido. Algunas veces irá el ruido para acá, otras veces irá para allá. Pero como no se solucionen los problemas de los vecinos son los que empezarán a sufrir de verdad la situación económica y la situación sanitaria que la estamos sufriendo. Es decir, que si nos enredamos con circunloquios políticos,
los vecinos empezarán a enfermar y a ir en masa a los hospitales. Esto es así y esto ha pasado ya. Y respecto de la economía, si no somos capaces de acordar y ejecutar rápidamente, los vecinos, los comerciantes, las familias, las industrias empezarán a sufrir muchísimo porque el invierno se nos hará muchísimo más largo de lo que esperábamos. Pues Guillermo Hita, alcalde de Arganda y presidente de la Federación de Municipios de Madrid. Gracias por atendernos y explicar ahora mismo la situación actual. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Mucho ánimo y mucha suerte. Gracias. Bueno, pues ahí lo veían, son las 21:36 minutos. Ahora sí, una breve pausa y de inmediato con mi compañero Julio de la Fuente, tertulia, diálogo, entendimiento y a veces debate. Soy doctor Blanco, tengo 4 pequeñas clínicas ubicadas en Madrid con el nombre de Salud Dental Blanco. Luego hemos iniciado un nuevo camino hacia Alicante y hemos creado una nueva empresa que se llama O2 Dental. Pero todos pertenecemos a una misma familia. Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. Te presentamos el programa de la televisión más loco o más cuerdo. Se buscan locos por la cordura. Acércate cada semana al magazine de José Macías y Amadeo Álvarez, 2 locos muy cuerdos. Se buscan locos por la cordura. Los jueves a las 21 horas y repetición los fines de semana. Se buscan locos, aquí en Canal 33. Se buscan locos por la cordura. ¿Qué tal? Tony Rivera y tú, este soy yo. Y este es el programa. Un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches.
Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91 472 70 54, 91 472 70 54. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Muy buenas noches, de nuevo retomamos la tertulia en los tiempos de COVID, dejando a un lado la mascarilla, pero con gel hidroalcohólico y con distancias de seguridad. Por eso lo he explicado en los otros dos programas anteriores. Solo podemos contar en esta ocasión, en esta temporada, y esperemos que por poco tiempo, con dos invitados en esta tertulia, en este debate, en ese análisis, como bien comentaba antes Enrique, que vamos a comenzar. Y trataremos en esta ocasión de hablar un poco de los municipios de la Comunidad de Madrid. Como bien antes apuntaba el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Ita, Madrid son los 179 y no solo la capital, que es verdad que es la mitad de la población. Por eso vamos a hablar un poco de las localidades, cómo están llevando el COVID, y también vamos a tratar sobre esta enfermedad, porque tenemos por aquí el gusto de presentaros en su doble calidad como concejal de portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Boadilla y decano del Colegio de Químicos de Madrid, Ricardo Díaz Martín. Muy buenas noches, gracias por venir de nuevo a tu casa. Desde luego, muy buenas noches. Me siento como en mi casa, o sea que de verdad que... Y eso que has estado últimamente pululando por muchos platós de televisión, así que te agradecemos que tengas a esta televisión local, pero muy próxima a todos, como tu casa. Muy buenas noches. Muy buenas noches. También contamos con el exalcalde de Valdemoro y actual portavoz del PSOE en esta localidad, Serafín Faraldos, ya también un clásico. ¿Qué tal, Julio? En qué esta bueno, legislatura. Qué bueno volver a juntarnos con las distancias, pero distancias. Estar aquí con vosotros y también con... Nos vemos, se agradece la presencialidad, porque es otra cosa, la verdad es que es otra cosa que a lo telemático, así que muchas gracias por estar aquí con vuestros respectivos salvoconductos para llegar a la capital, sí, porque si no se puede, pero empezamos por esas tasas de COVID que, como antes bien comentaba el alcalde de Arganda, solo las facilita la Comunidad de Madrid a los municipios una vez por semana. Valdemoro está poco más allá de 300 contagiados. 302,70 por cada 100.000 habitantes. Y Boadilla del Monte, algo cercanos a los 300, pero no llegáis. No llegamos, tenemos 54.000. Está bastante bien. Dentro de lo que cabe, porque hoy hemos conocido que el ministro Illa quiere que estemos por debajo de 100, incluso ha llegado a apuntar a 25. ¿Cómo veis este cambio de criterio tan descomunal? Hace unas semanas la Comunidad de Madrid hablaba de 1.000, empezó a confinar parcialmente con 1.000, luego pasó a 750, el Ministerio dijo que no, que con 500, y ahora no se sabe muy bien cuál es el criterio. ¿Cómo lo veis? Es muy sencillo. Mira, para llegar a 1.000 antes has tenido que pasar por 20, sí, por 50, por 100, por 200, y hasta que llegamos a unas tasas muy serias y de alguna manera llamamos mucho la atención en Europa, hasta que no llega ese momento no decimos, oye, que hay que bajar la tasa. Claro, pero es que resulta que el nivel de contagios puede llegar a tener, pues eso, una curva exponencial, una curva que no tenga un crecimiento aritmético. Y en muy poco tiempo, además. Y en muy poco tiempo, efectivamente. Y además, no solamente estando de acuerdo con lo que comenta mi compañero Ricardo, sino que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues las tiras a remojar. Es decir, si Angela Merkel, que no parece ni una liberticida, ni una escorada a la izquierda, está manteniendo tasas para las cuales se hacen restricciones de los diferentes landers por debajo de los 50 y de los 100, pues no parece que aquí 500 sea un número razonable. Si se va a declarar el estado de alarma, parece que próximamente, es noticia de última hora, en Francia. El toque de queda en París, y supongo que... No, ya han pasado que van a Francia entera. A toda Francia. Claro, estado de emergencia en Francia entera. Has comentado antes ese famoso refrán
que yo también he pensado cuando he escuchado que en Cataluña van a cerrar durante 15 días totalmente todos los restaurantes y todo el comercio. ¿Creéis que en Madrid puede llegar a esto? ¿O creéis o queréis que llegue a esto? A esta medida, me refiero, no a esto. Ricardo, es que me parece muchas veces que trivializamos, porque ya estamos también aprendiendo a convivir con el COVID, desgraciadamente, que trivializamos si en este caso al Partido Popular, cuando empezó la pandemia, 100 muertes desgraciadas, 100 muertes diarias, le parecía prácticamente una desgracia, que lo es, y coincido, y ahora es lo que está viendo prácticamente en datos, que en marzo lo era y ahora no lo es. Si probablemente esto no se hubiera sucedido a inicios de marzo, estos datos, creo que estarían todas las fuerzas políticas con las manos en la cabeza, porque decir, ostras, lo que se nos viene encima, y ahora parece que, bueno, que está por debajo de 500. El otro día escuchaba, y te paso la palabra, Ricardo, unas palabras muy desafortunadas de Martínez Almeida, del alcalde de Madrid. No, es que estamos por debajo de 500 porque 492 es por debajo de 500. Sí, claro, que se retire el estado de alarma, es decir, lleva 5 días, que se retire ya. Sí, 492 no es 500, evidentemente, pero estamos hablando de 492 de incidencia. Hombre, creo que, y ya le paso la palabra a Ricardo, creo que el trivializar cuando diariamente se está muriendo gente y cuando tenemos todavía un riesgo sanitario muy grande en la Comunidad de Madrid, trivializarlo por parte de las instituciones públicas de a quien le corresponda, me parece un error. A ver, la solución a todo esto no es en absoluto sencilla ni fácil, no, es una solución muy compleja. Tengo la sensación, tenemos yo creo todos los españoles la sensación de que muchas veces cuando hablan los políticos están gestionando el poder, pero no están gestionando la pandemia, que es distinto, totalmente, que es muy distinto. Las pandemias se gestionan, igual que todos los problemas, con mucha técnica, con opiniones técnicas y sobre todo con mucha previsión. La previsión, hombre, te puede pillar mal al principio, pongamos en marzo, no lo vimos venir, no lo vimos llegar, bueno, o no, o estábamos, como dice el doctor Cavadas, que lo comparto totalmente, no he visto que aquí hay un Rolex, pero está claro que ahí hay un Rolex, pero no lo veo porque estoy a setas. Entonces, como estoy a setas, no veo que hay un Rolex, ¿vale? Esto es una cuestión muy clara. Bien, dicho esto, no ha habido posteriormente la previsión, con todo el conocimiento y con todo el expertise que tenemos ya, de lo que nos ha venido en la primera oleada. Entonces, ¿por qué no nos hemos estado preparando realmente? ¿Por qué no hemos...? Es que hay que interpretar perfectamente que la gestión de todo esto no solamente es una gestión sanitaria, que lo es, por supuesto, es también una gestión económica, y que ambas cosas tienen que ir de la mano, porque es muy complicado, ¿verdad?, conseguir un bienestar social si no tenemos salud, eso está claro, pero tampoco si no tenemos una economía saneada. Entonces, yo puedo entender tanto a los que están cerrando comercios y están realmente asfixiados, como a aquellos que dicen, oiga, mire, lo primero es la salud, ¿vale? Pero es que ¿por qué tenemos que llegar a estos extremos? Porque no hemos previsto soluciones, porque no nos hemos anticipado. Bajo mi punto de vista, todo esto habría pasado por haber iniciado las gestiones de lo que te podía venir con una previsión desde la prevención de riesgos laborales, teniendo el control, el grupo de control en los trabajadores, porque esos siempre van ahí, siempre están trabajando, el que está teletrabajando no, evidentemente, pero el que va a la empresa siempre está. Entonces, ahí sí que teníamos que haber hecho chequeos cada 15 días, haber localizado precisamente a esos asintomáticos previamente. Parece que hay uno de ciudadano sensato, pero más que nada porque tenéis labores de gobierno, es verdad que no son las consejerías que dirigen, pero tenéis labores de gobierno en la Comunidad de Madrid, es decir, cuando había mucha prisa por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid por retirar el estado de alarma, porque presuntamente recuperando las competencias que en teoría se le habían retirado, Madrid iba a respirar, Madrid iba a ser libertad y Madrid se iba a controlar. Hablamos desde el 9 de junio, que fue cuando se levantó el estado de alarma, y había mucha presión, especialmente por Madrid. Puedo hablar de otras comunidades autónomas que también tenían mucha prisa por recuperar
ese poder presuntamente perdido en esto que nadie tiene un manual de gestionar pandemias y desgraciadamente creo que a cualquier partido político, a cualquier gestor le ha pillado, porque esto no viene ni en las clases de la Facultad de Derecho ni en ningún sitio de cómo se gestiona una pandemia desde los poderes públicos. Pero dicho eso, la Comunidad de Madrid, con la presidenta a la cabeza, desde el 9 de junio, hablamos de rastreadores, el escándalo de los rastreadores. Hablamos de las medidas de la vuelta al cole, que ha sido caótica, con las colas de los profesores haciéndose los test el día antes de empezar las clases. Hablamos de la comunidad con mayor riqueza de España y que no ha sido capaz de poner medidas de EPIs, medidas de seguridad, a sus maestros y a sus maestras en los colegios con pantallas de protección para los niños. Estoy hablando de una comunidad que es rica para poder destinar este dinero, y si no es rica, tiene una transferencia que se le hizo por parte del Gobierno de España a finales de junio para atajar esta serie de medidas. Hablamos, porque yo lo he sufrido en mis propias carnes, de que hemos tenido la atención primaria, que es el primer dique de contención, cerrado, que llamabas y que no te cogían el teléfono, ¿vale? Entonces, y eso lo ha gestionado todo y tiene un nombre, Isabel Díaz Ayuso. Si no se ha hecho previamente esas medidas que decías con acierto de prevención, ahora vienen las medidas de restricción, que no es la solución. La restricción ahora es porque ya no te queda más tu tía y nunca mejor dicho. ¿Conoces en Boadilla algún rastreador que esté trabajando en la localidad? No. Vamos, no lo conozco. Entiendo que tienen que estar en los centros de salud, que es donde a quien se ha dado, ¿no?, la responsabilidad del rastreo, pero yo personalmente no los conozco. De hecho, el rastreo debe hacerse... No, se pedían voluntarios. A ver, pero esto de falta de recursos en atención primaria y de rastreadores que se tenía que haber hecho en el verano. Yo creo que esto se tenía que haber previsto, pero entiendo que igual que se tiene que tener previsto por la Comunidad de Madrid, se tiene que tener previsto por el resto de comunidades y todo ello coordinado por el Gobierno de la Nación. Claro. Y es el Gobierno de la Nación el que debe dar los pasos para que todo el país marche al unísono. Entonces, esto de, no, es que Madrid tiene una responsabilidad, tiene un gobierno y tiene unas responsabilidades, pero no es menos cierto que el Gobierno de la Nación tendrá también las suyas. De hecho, las ha tenido en el inicio, porque, hombre, yo recuerdo que mascarillas no son necesarias, pero las mascarillas luego sí son necesarias. Y mucho. Los PCR no son vacunas. ¿Para qué van a hacerse ustedes PCR? Hombre, porque no estamos ni siquiera preparados para el tema de los PCR y porque pero tampoco Ricardo, por lo que hablábamos al inicio, pero porque creo que ninguno está preparado para una gestión de una pandemia. Y eso te estoy hablando de los escenarios de marzo y abril. Pero ya no es, si yo puedo admitir, mira, si se puede admitir... junio ya no me parece razonable. Mira, hay una cuestión que yo tengo muy clara. Yo puedo admitir que una persona se equivoque, se confunda. Lo que no puedo admitir es que porque un gobierno sea de un color y el otro gobierno sea de otro, sean incapaces de articular las medidas por el bien de los ciudadanos, porque la gente le vota y la gente le paga, Ricardo, para que solucionen los problemas, no para otra cosa, no para que discutan. Principalmente porque yo creo, y creo que ese es el sentir general, que la gente está bastante harta y cabreada de que se utilicen las instituciones como se ha utilizado, bajo mi punto de vista, la Comunidad de Madrid como arma arrojadiza hacia lo que sea. Porque eso no ha pasado en Castilla y León, no ha pasado ni con el presidente Feijóo en Galicia, y te estoy hablando de comunidades de otros sitios, ¿vale? Por eso pasa también cuando las medidas que se hacen en el Consejo Interterritorial y se aprueban por mayoría, como se han ido aprobando hasta ahora, se asumen, aunque tú votes en contra. Y eso, aunque no estés de acuerdo, pues oye, lo ha decidido la mayoría, en la que diversas comunidades de otro índole político, pero yo voy a poner un ejemplo, y hablaba de Europa, es decir, en Alemania hay Länder que gobiernan los socialdemócratas. En Francia hay una alcaldesa que en este caso la legislación francesa es diferente porque tiene muchas competencias la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y hay un presidente que es Macron. Es decir, parece que en España somos incapaces de gestionar las instituciones, que al final nos las prestan los ciudadanos durante un tiempo determinado, a los igual que tú y yo, que yo somos representantes públicos, nos ponen un tiempo ahí, y parece que son nuestras y las usamos. Y
tengo que poner de manifiesto que sistémicamente la presidenta de la Comunidad de Madrid viene utilizando la institución, viene utilizando el gobierno de la Comunidad de Madrid para, y lo vuelvo a repetir, quiero mis competencias porque lo voy a gestionar muy bien. Fuera estado de alarma que Pedro Sánchez nos quita libertad. Toma, fuera el estado de alarma, bueno, que gestiona usted. Si no, qué malas son las medidas, pero madrileños no salgan de puente. Vamos, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, por Dios? ¿En qué quedamos? Entonces, pero que también, mira, lo puedo aplicar, pero incluso lo puedo aplicar en los mensajes contradictorios que puede dar el gobierno de España por errores que puede cometer cualquiera. Y esto descoloca al ciudadano. Pero el presidente Sánchez, el día antes, a la presidenta de la Comunidad de Madrid le dijo 3 cosas. Puedes declarar estado de alarma en base a la Ley General de Sanidad del 86, como ha hecho Castilla y León, que gobiernan PP y Ciudadanos, no ha pasado nada, no se ha roto España. Puedes solicitar tú, como presidenta de la comunidad autónoma, que ya lo dijo el presidente cuando puso los rastreadores, el estado de alarma, o como no lo hagas, no me queda más remedio que asumir la responsabilidad a mí. Pero o sea, al final era que tomara la decisión que quería el gobierno. Son 3 alternativas, pero al final el contenido de las 3 es el mismo, que es pues bajar el número de contagios para restringir y que no se restrinja por áreas sanitarias, es decir, parcialmente por barrios, sino por ciudades, algo que ha criticado el alcalde de Madrid porque dice que aumenta la movilidad en una capital tan grande como Madrid. No sé qué opináis, ¿estáis a favor de los confinamientos parciales? No, yo voy a hablar de datos. No, y voy a hablar de datos. Déjale que te toca a él en este momento. Ricardo, venga, perdona. A ver, yo es que creo que, sinceramente, creo que desde el principio no se ha hecho correctamente. Y no se ha hecho correctamente, pues precisamente porque la Comunidad de Madrid tiene tal movilidad, y hemos necesitado siempre de tanto transporte, porque y además de una densidad tan grande, que hay una densidad tan grande de población, que aquí hablar de acotar por áreas, pero luego permitir que la gente salga a trabajar, pues tiene poco sentido, porque es que el virus se va a propagar igual en una empresa que en un restaurante o que en una que no sé, en la calle tomándote una caña, ¿sabes? Se puede propagar igual. Es verdad, bueno, en la calle no tanto, porque evidentemente con... Sí, pero te he entendido perfectamente lo que querías decir. Que son esas conductas. Entonces, realmente, bajo mi punto de vista, es que creo que se ha cogido mal la población de control. Insisto, la población de control debería haber sido la población trabajadora de cada empresa. Cuando tú tienes un positivo en esa empresa, rastreas a la familia, ¿vale? Y es ahí donde realmente tienes los contactos. Cambiar el criterio. Pero desde el principio. De base. Pero es que yo esto lo estoy diciendo desde el mes de abril. Desde el mes de abril, pero además, lo llevo diciendo en previsión a lo que podría venir después. Esto no se ha hecho, esto se ha hecho en algunos países. Pero tiene un razonamiento lógico lo que dice Ricardo cuando hace 3 semanas se tomaron las medidas propias de la Comunidad de Madrid de restringir parcialmente, de restringir por hacer así, hacer a no. Lógicamente, las que se ha tomado por parte del Gobierno de España han sido el pasado viernes, ¿no? El mapa de la Comunidad de Madrid de efecto COVID de ayer, desde luego quita la razón al gobierno de Díaz Ayuso, y explico el porqué. Los municipios como por ejemplo Cercedilla, por los 700 y pico. Todos los municipios de segundas residencias de la Comunidad de Madrid, y estamos hablando de que las medidas se hicieron hace 3 semanas, ¿vale? Y no parece, con todos mis respetos, que la gente de Villaverde o la gente de Leganés, habrá gente que sí tenga residencias en Collado Villalba, Guadarrama, Torredores, no parece el sitio. Entonces, pero es que la incidencia se ha trasladado y el mapa es muy, en este caso, muy pernicioso, muy perverso, se ha trasladado porque la incidencia se ha ido a la zona norte de Madrid y zonas limítrofes residenciales. Estos son los datos que lo puedes ver el día 13. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no tiene sentido lo que hizo, en este caso, el gobierno de la Comunidad de Madrid, porque me da igual que el problema lo traslade de Leganés a otro sitio. Pero esos datos los recoges en función de los centros asistenciales. Lo hablo por municipios. Por eso te estoy diciendo que es que... y supuestamente con PCRs hechos
Sí, pero imagínate si se hacen todos. Por eso te estoy diciendo. Imagínate. Entonces, ¿a qué se achacan esos contagios en esos municipios? Porque no es al señor que llega con la segunda residencia, porque él no se registra. Pero tú como químico, si hace 15 días, cuando se tomaron las medidas por la Comunidad de Madrid, 3 semanas, 21 días, estos municipios no tenían una tasa de incidencia COVID, y hablo del 13 de octubre, ayer, si tienen esa tasa de incidencia de COVID, algo se ha gestionado mal en estas 3 semanas en la Comunidad de Madrid. Obviamente que sigue habiendo movilidad. Claro. Que siga habiendo movilidad. Te estoy dando la razón, Ricardo. Claro, efectivamente. Es que es eso lo que te estoy diciendo. Estamos hablando mucho de contagios, pero la presión asistencial en los hospitales es otro de los criterios que nos está hablando. Este es el criterio. Más importante Yo para mí, y si me permitís, yo creo que es el criterio básico, sobre todo comparativamente. Me explico. Cuando no se dan bien los datos, cuando no se tiene una homogenización, o tarde, ¿vale? O se van corrigiendo, como decían en el barrio, atrás cartón, ¿verdad? Claro. O sea, después de, ¿vale? Los corrijo, tal. Entonces, claro, se pueden hacer muchas interpretaciones, ¿vale? E incluso esas malas interpretaciones dan lugar luego a estas corrientes de negacionismo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, es que estás dando datos que no son coherentes muchas veces y como los dejas ahí, pues la gente los interpreta. Pero Ricardo, hay una cosa, Termina. Sí, es que a mí me parece que finalmente, cuando tú colocas los datos muy claramente, puedes razonar que no son comparativos. Los contagios que teníamos en marzo y abril con los contagios que tenemos ahora. No son comparativos, porque entonces no se hacían PCRs, porque la gente se quedaba en casa muy mal y ni siquiera tenía hecho el PCR. ¿vale? Y ahora se hacen como se hacen. Bien, pero se hacen bastantes más. Estoy de acuerdo, que no, hacen más, claro. Se hacen muchos más. Y se hace un rastreo. Claro. Mal, quiero decir, no todo el rastreo que quisiéramos, de acuerdo, pero se hace un rastreo. Y se localizan muchos asintomáticos. Y eso se engrosan las filas de los contagios. Pero luego dicen, y también los negacionistas, muchos de ellos, claro, fíjate, es que no se corresponden estos pocos contagios con tanta presión hospitalaria al principio y ahora con muy poco quieren cerrar. No, mire usted, es que la realidad es que la presión hospitalaria está. Los números que sí son comparativos son los de las UCIs. Esos sí son los comparativos. Sí son comparativos los de la presión hospitalaria. Pero la clave, Ricardo, es, y yo hablo como ciudadano medio, que además consumo información de muchos medios de comunicación. La clave es, como ciudadano medio, ¿qué datos me creo? ¿Los que da la Comunidad de Madrid o los que dicen los héroes estos que salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde? Mira, porque yo estoy harto y tengo alguna persona cercana trabajando en UCI de algún centro hospitalario en el cual te dicen, no, la realidad que están contando no es cierta, aquí estamos hasta arriba ya. Aquí ya estamos utilizando el gimnasio para meter enfermos COVID. Entonces, fíjate qué dicotomía se le está poniendo al ciudadano. ¿A quién me creo? ¿A mi representante público, que es mi gobierno, Madrid? O a la persona que esté aplaudiendo. El gobierno utiliza camas UCIs, interpreta como camas UCI lo que no es estrictamente cama UCI, sino porque se habilitan nuevas las que puedes habilitar, claro, las que puedes habilitar posteriori, y por ejemplo, como estás contando tú con el gimnasio, lo que fuere, ¿no? Pero te voy a repetir, pero hay una cosa que pero es que a mí me da igual porque las cosas son sencillas como son. Si tú estás hospitalizado porque tienes el COVID, tienes riesgo de muerte. Afortunadamente no está muriendo tanta gente como en la primera oleada, afortunadamente. Bueno, pero que si necesitas intervención e ingreso hospitalario es porque bien no estás para mandarte a tu casa. Entonces, no tengo más que discutir, si me da igual si estás en una cama UCI, no, en un pasillo, o estás en una habitación o en un gimnasio. Si estás hospitalizado con un ingreso hospitalario porque un médico, un facultativo, ha entendido que necesitas estar ahí, es porque tienes un riesgo como enfermo COVID. Y esa es la única presión hospitalaria que yo entiendo. No me hagan el truco del almendruco, de dónde está la bolita, si es que está aquí, si la cama es amarilla o la cama es verde, porque entonces podríamos hablar de los hospitales. Pero mira, Ricardo, porque es que esto es cierto, y lo más te digo que lo conozco con cierto conocimiento de causa, de cómo se estaban utilizando y se estaban volviendo a utilizar las camas de obstetricia, que es lógicamente para las personas que van a dar a luz, para los enfermos COVID, por determinadas cuestiones que son cuestiones médicas. Cuando tú te ves obligado a utilizar eso, es porque ya tienes una presión hospitalaria por narices. Sí, evidentemente.
O sea, Pero me da igual que me diga lo que me quieran decir. Pero o sea, fíjate. Y me da igual, y fíjate, te estoy diciendo, y me da igual lo que diga el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid o la de la Junta de Extremadura. Me da igual, porque son hechos pero fíjate ciertos. Que lo importante de todo esto es que estamos hablando de temas sanitarios, que son temas siempre reactivos. No hemos tenido previsión, proactividad, anticiparnos. No lo hemos hecho. Y la prueba está, no en los colegios de la comunidad, podemos hablar de los colegios de la comunidad, si queréis, podemos hablar de las universidades de la comunidad, podemos hablar de lo que queráis, pero no se ha hecho de manera general en sitios contadísimos. Contadísimos. Podemos hablar de cómo se ha preparado la vuelta al colegio. ¿Cómo se ha preparado la vuelta al colegio? Ricardo, pues a 3 días. Exacto. Sí. O sea, cuando ya tenemos el otoño encima es cuando decimos, ahí va, que esto lo mismo va a tener que ver con los aerosoles, entonces, ¿cómo tenemos que ventilar? Pero, si esto algunos llevamos ya tiempo diciéndolo. Pero es que además no es nuevo. En la gripe mal llamada española del 19, se empezaron a construir los hospitales con techos de 3,5 metros y de 4 metros de altura. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que cuando los enfermos los contagiosos estaban con techos altos, el número de contagios, porque sabían hacer números, ¿vale? Se concentraba Era menor porque el aerosol ascendía por tendencia natural, ¿no? Bien, cuestiones como esta, ¿por qué no las hemos visto? No te digo que hagan nuevos colegios con techos altos, no estoy diciendo esto, estoy diciendo, hombre, ahora podemos saber cómo tenemos que ventilar, cómo tenemos que calefactar, cómo tenemos que hacer las cosas, si se necesitan es lo que te decía antes, Ricardo, claro. Hemos tenido desde el mes de junio para que creo que la comunidad con mayor renta per cápita y con mayor Producto Interior Bruto, que es la Comunidad de Madrid, para poner las pantallas aislantes en muchos colegios. Hablemos de hablemos un poco de vuestro municipio para poner casos en concreto. En Valdemoro, porque la titularidad de los colegios sigue siendo de los ayuntamientos. Bueno, vamos a ver, no. La titularidad... Sí, lo que es la titularidad... En cuanto al centro, no en la gestión y en la educación, que por supuesto es de la Comunidad de Madrid. Las instalaciones... ¿Qué está pasando en Valdemoro? Vamos a ver, nosotros ahora, por ejemplo, en datos COVID, afortunadamente estábamos muy bien, porque desgraciadamente fuimos de uno de los municipios más golpeados en la primera oleada, junto creo que con Torrejón de Ardoz y tal. Desgraciadamente, ¿habéis presentado iniciativas en educación? ¿Cómo? El PSOE, que habéis presentado iniciativas en Nosotros educación. no solamente hemos presentado iniciativas... Y en apoyo a autónomos y control de residencias. Sí, en efecto. Te veo muy bien informado, pero desgraciadamente nos ha apoyado hasta el Partido Popular y en este caso Ciudadanos pues ha votado en contra de todas. Debe ser que no le parecía razonable apoyar con 180.000 euros a las escuelas infantiles, primaria y secundaria, sobre todo para favorecer la brecha digital. Para adquirir ordenadores, tablets, porque tablets, sí. Tablets educativas, como ha hecho el alcalde de Fuenlabrada, el alcalde de Fuenlabrada ha hecho un convenio con la alcaldesa de Pozuelo ha hecho un convenio con Pepefon, hay muchas formas. Nosotros en este caso la proposición es destinar dinero que es lo primero, que es una modificación presupuestaria, y cuando tú tengas el dinero, hazlo como quieras. Fíjate, el gobierno que lo haga como quiera, pero no me digas que no, tampoco. La residencia municipal, que es nuestra, la gestión es nuestra, aunque esté privatizada, parece sensato poner protocolos del COVID aprendiendo de lo que hemos pasado, que tampoco estábamos pidiendo. Bueno, los protocolos son los que marca a través del Ministerio y ahora la Comunidad de Madrid está muy fijada. Pero que parece sensato que la gestión municipal de la residencia, que si es tuya, oye, podemos intensificar, no tenemos por qué limitarnos a lo justo y lo imprescindible. Sí, puedes ir más allá. Podemos ir más allá, una moción normal, sensata. Bueno, pues tampoco contamos con el apoyo. Sí, se aprobó en el Pleno, pero es que Ciudadanos, el Partido de la Regeneración en Valdemoro, y digo en Valdemoro, Ricardo, para que no se me cabe Ricardo. En cada municipio cada persona es un mundo, cada persona es un mundo, entonces, pero que no parece sensato que hasta el PP en este caso nos apoye. Entonces, y hablo lo último, que es lo de autónomos. Ahora tiene el turno. Sí, acaba y termino. Y lo de autónomos sí tengo que decir que aquí hubo, como fue al principio, fue en mayo, estábamos todavía blanditos, acordamos entre PSOE y Ciudadanos las bases de autónomos. Tengo que criticar que todavía nos han dado, y estamos ya a mediados de octubre, pero bueno,
hubo un acuerdo PSOE-Ciudadanos y creo que eso es bueno para la ciudadanía, que es para lo que nos pone, para llegar a acuerdos. Y ya te doy la palabra. Porque en Boadilla, ¿qué ha hecho Boadilla? Me quedo justamente con eso. ¿Qué ha hecho Boadilla con bien eso. y qué ha hecho Boadilla mal? Bueno, en este sentido. Te voy a comentar, para que veas tú lo que son los acuerdos locales. Pero, exacto, vamos a ver. Para que son veas las tú lo que que son. Y voy a empezar por los ejemplos. Por los ejemplos. Porque si el que está arriba no da ejemplo, ¿vale? El que gestiona no da ejemplo. Malamente, los gobernados, ¿vale? Van a decir, bueno, ¿y por qué tengo que hacer yo algo en concreto? ¿Qué tal? Es decir, mira, nosotros, el grupo al que represento en Boadilla del Monte, Ciudadanos, presentamos una moción para dar un cierto nivel de ejemplo, y te voy a decir por qué, porque la gente lo va a pasar muy mal, porque van a reducirse los puestos de trabajo salvajemente, va a haber mucho desempleo, porque mucha gente tiene que cerrar su empresa. En mi porque municipio han pasado la exacto, atención entonces, brutal. Nosotros llevamos una propuesta para que todos los grupos municipales, para que todos los cargos políticos se les redujera durante un año por lo menos el 30% de su salario, y todo ese montante que nosotros estimamos en unos 700.000 euros pasase a unas ayudas, ¿vale? Precisamente para gente que se quedara sin poder pagar la hipoteca, para ayudar a Boadilla es un desempleados. municipio que tiene dinero, no hace falta solamente hacer eso. Nosotros en este caso era de la partida de festejos. O sea, que no parece que va a haber fiestas, que fiestas no va a parecer que va a haber. No, es que no me estás entendiendo, estoy hablando de ejemplo. Es decir, que puedes tener mucho dinero, ¿vale? Sí, sí. Que si no das ejemplo, pues hombre, eso yo creo que es muy importante. pero también, mira, es muy importante, pero es a lo que voy, fíjate. Para que veas tú cómo son las cosas. ¿Tú sabes quién votó en contra y lo tiró? ¿Nos tiró esa propuesta? El Partido Popular en el gobierno, junto con los concejales del Partido Socialista. Pues mal hecho por el Partido Socialista. Pues bien, pues lo mismo te puedo decir yo. Pues por eso te estoy final, diciendo que sí. al final todas son estas cosas. Claro. Efectivamente, en Boadilla yo creo que las cosas se están realizando bastante bien. Y fíjate que a mí me tienen como el azote del Partido Popular. Bueno, pues de alguna manera soy quizá el portavoz más crítico. Eres la parte centro progresista, sí. Eso es. La cuestión básicamente, yo creo que en Boadilla están haciendo las cosas bien. Nos han hecho caso, por ejemplo, en ciertas medidas que son fundamentales, como por ejemplo hacer PCR en las arquetas de las residencias de ancianos. Es algo muy barato y es una manera de anticiparte. Buena idea. Es una manera de anticiparte al ingreso del virus en el centro, porque antes de que se dé un positivo dentro del centro, antes que alguien se ponga malo, ya hemos recepcionado, ¿vale? Ya sabemos que ha entrado el virus ahí, entonces puedes entrar directamente y tomar las medidas pertinentes y evitar una cadena de contagios de manera rápida, que es de lo que se trata además. Esto es un ejemplo, es cierto que era una propuesta nuestra, pero se han hecho otras muchas cuestiones. Me alegro que tú tengas más suerte, porque nosotros tras 12 escritos y tras un periodo razonable, porque la que estaba cayendo parecía que las circunstancias exigían que había que ser razonable y darle el apoyo a la persona que estaba gobernando en aquel momento, pero no tuvimos suerte. Nosotros tras 12 escritos sí se han subido solo. Sí, se lo subieron. Bueno, ¿Cuánto? ¿Aquí, pero en plena pandemia? No, hombre, no. Se lo subieron, el sueldo se lo subieron en su momento al inicio del mandato. Ajá. Que ya lo están pelando, porque eso es una cosa que les ha hecho ganar mucha querencia entre los vecinos y vecinas. Porque no lo olvidan y no lo perdonan. Y yo quería comentar dos cuestiones, en lo que decía. Tras 12 escritos no hemos tenido ni tan siquiera una carta diciéndonos, oye, pero gracias por las propuestas, las estudiaré. Eso es una falta de educación, ya no es una falta de compostura política, es una falta de educación. No se puede pedir más. Los representados, como tú bien dices, no los gobernados en mi caso, los representados piden a los representantes ejemplaridad, pero la ejemplaridad no va más allá de las puertas del ayuntamiento. Mira, y yo no lo he comentado, ni lo hemos publicitado, ni lo habrás visto en mis redes sociales. Mis compañeros concejales y mis compañeros del Partido Socialista de Valdemoro, de la Comisión Ejecutiva, llevamos durante X tiempo, discretamente, porque creo que no tenemos por qué hacerlo, ni darle mayor difusión, aportando un carro de compra a una ONG que hay en Valdemoro, que es Avalso, que hace una labor estupenda y fenomenal. Y lo hemos hecho durante 1, durante 2, durante 3, durante 4, y hasta te puedo decir que me faltan manos para contar las semanas que vayamos aportando ese carro de la compra. Y no lo voy a publicitar, ha salido hoy la conversación y lo voy a decir.
Y eso sale de mi salario, como sale del salario del resto de mis compañeros, es decir, pero las instituciones públicas no pueden vivir solamente de los salarios de los concejales. Si parece razonable que tienes que tomar decisiones con las arcas municipales, que son las que gobiernas, las que gestionas, las que te prestan esa gestión durante un tiempo determinado, y fiestas no parece que vaya a haber, ni estamos para ello, si hay muchos gastos que en normalidad en una gestión de un ayuntamiento, y te lo dice uno que ha sido alcalde, ahora con el tema del COVID, pues la feria del libro, el día de la bicicleta, que no parece que se vayan a poder desgraciadamente celebrar por las medidas, es donde tienes que redoblar todos los esfuerzos. Lo que no puedes hacer es no hacer nada. Eso es lo que no puedes hacer. Yo no conozco el caso. No, pero Ricardo, yo te hablo porque la pregunta que hace la gente del pueblo es: ¿en qué se gasta el dinero de las fiestas? Claro, efectivamente. Es que es lo más razonable. Claro, porque no ha habido fiestas. Pero quería preguntarte, Ricardo, porque te he visto en redes sociales criticando una medida del ayuntamiento, que ha sido las mascarillas que ha facilitado a colegios. Sí, a ver, esto... Bueno, vamos a explicar un poco a los espectadores que hay si ya no lo saben a estas alturas, que hay diferentes tipos de mascarillas. Sí. La que tenemos yo aquí, que es la FFP2, o bueno, su análoga, perdón, KN95, que es la análoga, que tiene una protección de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Ahí tienes... Esta es la higiénica. Mira, la que tú tienes eso es lo que se llama una mascarilla, que es un equipo de protección individual, un EPI. Un EPI. ¿Vale? Eso te protege a ti y me protege a mí cuando te la pones tú, ¿vale? Esta, por ejemplo, que era la que llevo yo, ¿vale? Es una mascarilla de las que se denominan quirúrgicas. Esta no me protege a mí por llevarla, ¿vale? Sino que os protege a vosotros cuando me la pongo yo. Os protege de mí. Es importante entender que las mascarillas son solidarias. Son solidarias, es decir, no me protegen a mí por llevarla. No. Bueno, protegen al resto. Claro. Por lo tanto, esta es más egoísta, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, esa es una que yo la reservaría fundamentalmente para personal sanitario, para personas mayores, que realmente requieren de una protección mayor, ¿no? Gente de riesgo, personas de riesgo. ¿Hay alguna otra egoísta, que es decir, que estas que tienen tubo, ¿no? Que sí que tú puedes contagiar, pero no te pueden contagiar? Sí, las que tienen válvula, pero esas no tienen mayor sentido. No tiene mayor sentido, sí, pero también las hay por ahí. En esta pandemia. Y luego están las higiénicas. Las higiénicas, que creo que Serafín también tiene una que nos puede enseñar, y luego nos enseñas la de Boadilla. Esta es hidrófuga, le hace además un empresario local de Valdemoro. ¿Qué pone? Enséñala más a la cámara. La enseño así, bueno, viene el logotipo. A ver si los compañeros pueden... Viene el logotipo apuntar un poco. El logotipo del Partido Socialista de Valdemoro. Además con nuestra enseña nacional, porque estamos orgullosos de ella y no la va a quitar nadie, y además también estamos orgullosos de nuestros sanitarios y de la gente. Tenemos otra versión que es en la educación pública, en este caso... educación pública y sanidad pública. Tenemos las dos versiones, porque tenemos compañeros sanitarios y yo tengo compañeros también maestros que defienden la educación pública. Entonces, y sobre todo, hoy tengo que dar un abrazo a los papás que han estado registrando hoy en Valdemoro, porque el alcalde de Ciudadanos, en mitad de una pandemia, ha decidido retirar el servicio de cuidadoras auxiliares de los colegios públicos de Valdemoro. Bestial, sin argumentos políticos, porque está feo hacerlo, un recorte, y podemos entrar a discutir si es competencia del ayuntamiento o no, pero es un servicio que lleva prestándose 15 años en Valdemoro, unas cuidadoras que hacían un trabajo excelente en los colegios, que lo sufragaba el ayuntamiento. Es una salvajada sin pandemia, imagínate ya con pandemia, yo creo que es hasta inhumano. Y está hoy la educación pública de Valdemoro movilizada, que han estado alrededor de 200 padres presentando sus quejas ante el ayuntamiento por esa decisión inhumana, incomprensible del alcalde de Valdemoro de retirar a las cuidadoras de los colegios públicos. Por tanto, tiene mucho sentido que defendamos la educación y la sanidad, que esto sí que hace patria. Exacto. Y luego están... Sí, que estábamos hablando de las mascarillas y aquí te cuelan... Bueno, a ver, no, por eso estamos, ¿no? Él ha colado su reivindicación, pero para eso está... Vamos a ver. Lo reconozco, yo soy mucho más técnico. Ha aprovechado la ocasión, me parece muy bien, porque estamos aquí también para reivindicar me parece una cosa
tan dramática como lo que ha pasado, que habrá... No. Pero vamos con la mascarilla. Las otras mascarillas hemos dicho, estaban las FFP2, que son estas, estaban las quirúrgicas, ¿vale? Y finalmente están con las que tienes tú, las que son higiénicas buenas, por decirlo así. No, todas, vamos a ver. Bueno, esto es importantísimo que más eficaces. Exacto, otras, claro. Efectivamente, hay rangos dentro de las higiénicas. Y con sus certificados, ¿verdad, Ricardo? Y con su certificado. Tienen que llevar certificado. Certificados hay para todos los gustos y colores. No, vamos a ver. Se llama mascarilla si tiene una eficiencia de filtración bacteriana por encima del 90%, y eso está recogido en la norma UNE 0065. O sea, eso está perfectamente tipificado, ¿vale? Bien, entonces, bueno, puedes tener mascarillas que estén en el 91% al límite, pero tienen esa filtración y perfectamente son válidas. Claro, no es lo mismo una mascarilla con un 91 que una con un 97, eso es evidente, de filtración. ¿Por qué? Pues porque impide mucho más el flujo de aire y por lo tanto va a retener mucho más cualquier tipo de microorganismo y sobre todo los aerosoles. Fantástico. ¿Qué es lo que ocurre? Que según sea esa capacidad de filtración, unas mascarillas están recomendadas para unas aplicaciones y otras para otras aplicaciones. Me explico. No es lo mismo si uno está paseando al aire libre por la calle, ¿vale? En ese caso puedes llevar una mascarilla de una capacidad de filtración mínima, ¿vale? Dentro de la norma, ¿vale? O incluso puedes llevar un cobertor, ¿vale? Incluso. Sí, una tela, lo que sea, que las han impedido que entren con ellas a muchos hospitales ya de España. Efectivamente, no, es que las mascarillas higiénicas no se permiten porque son mucho más seguras las quirúrgicas. Claro, y en un sitio en un sitio como un hospital, lógicamente tienes que verlo material sanitario básico, material sanitario, efectivamente. Estas otras no son material sanitario, ¿vale? Las higiénicas. Entonces, ¿qué pasa con las higiénicas? Que, como decía, tienen diferentes utilizaciones. Unas nos van a servir para pasear porque tienen menos filtración y otras van a exigir que tengamos mucha más capacidad de filtración porque a lo mejor tenemos que estar en un lugar cerrado durante mucho tiempo. ¿Y cómo se producen los contagios? Por carga viral, ¿vale? Es decir, mayor carga viral, más facilidad de contagio, mayor tiempo de exposición a esa carga viral, mayor tiempo de contagio. Por lo tanto, y es a lo que vamos, una mascarilla de baja filtración no tiene que ser aplicada, por ejemplo, en un colegio donde los niños pasan mucho tiempo en una aula cerrada, ¿vale? Entonces, y esto es la polémica que surgió, porque cuando a mí me traen una mascarilla, esto es una mascarilla higiénica, la del Ayuntamiento de Boadilla. Que también tiene la bandera de España. Que también tiene la bandera de España. Serafín. Eso es. Lo que pasa es que Serafín ha puesto un color blanco. Pero el Ayuntamiento de Boadilla, que lo lleva el PP, ha puesto un color corporativo de una marca política concreta, ¿no? Es decir, el PP, evidentemente. Pero bien, vale. Ya dejemos esos detalles que son también muy politiqueros y no me gustan, sinceramente, ¿no? Vamos al lío. Como detalle... Al lío. Pero Ricardo, lo podrían haber evitado, el tema, sí, bueno, pero es que da igual. El tema es que estas mascarillas, ese es el problema. El problema es que cuando te pones esta mascarilla soplas, ¿vale? Y apagas una vela. Apagas una cerilla. Vamos a probarlo, tío. Esta no es. Yo no fumo, o sea que no. Yo sí, pero yo tengo un mechero. Venga, pues y yo se lo paso. No, pero mira, yo puedo demostrarlo con la mía. Venga, la vuestra del PSOE a ver si lo apagas. Vamos a hacer así. Más fuerte. No se apaga, efectivamente. No, pero llega un poquito, pero efectivamente llega un poco. Llega un poco. Efectivamente. Es verdad que no se ve. No, que está claro. Si tuviéramos infrarrojo se vería, si tuviéramos esta, con esta no lo apagas, ¿vale? Pásame el mechero, que lo paso por aquí. Eso está claro. Entonces, te pones esta mascarilla, ¿vale? Sí, porque la de Boadilla... No, eso y nada es lo mismo. Es que esta mascarilla, es lo mismo, esta mascarilla es absolutamente válida. Y no se le puede poner ningún filtro, ¿no? No, se puede poner filtro por detrás, lo que pasa es que no tiene filtro. Claro, no, para meter en cubierto. Sí, te puedes poner incluso una quirúrgica. Claro, hombre, claro, normal. Dile a tu alcalde que si quiere sacar una mascarilla de publicidad, que hubiera invertido el dinero en otra cosa, porque eso no es lo mismo. A ver, esto se puede... Que es válido, está diciendo que es válido para hacer ejercicio. Esto puede ser válido, insisto, para hacer ejercicio, para pasear por la calle, pero no para un centro escolar donde estás dentro, bueno, pues estás dentro de un espacio cerrado pero Ricardo, que consideras conmigo que si te vas a gastar, eso es lo pero que Ricardo, si te vas a gastar en un dinero público, gástatelo en condiciones
y no en una cosa de medioná. Estoy totalmente de acuerdo, sobre todo para la utilidad. Es decir, la utilidad que tiene y ahora esta mascarilla, usted si la va a repartir en un colegio, de una mascarilla de mayor calidad. Ahora vienen criticar lo que es tu obligación. No, pero si yo esto lo hice con la mejor intención, y yo creo que me han hecho algún caso. De todas maneras, hoy he sellado una carta abierta al alcalde, ¿vale? Porque, bueno, él se escudaba en que no, es que cumplen la norma. Bueno, le he escrito hoy una carta abierta al alcalde, se lo he sellado, ¿vale? En la esperanza de que me haga caso, emita un bando, porque, bueno, tengo serias dudas de que siquiera sea una mascarilla y que sea simplemente lo que se denomina un cobertor facial, que responde a otra normativa y que tiene mucha menos exigencias. Para terminar, os quería preguntar ¿qué creéis que el ayuntamiento de vuestros municipios, en general los ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid, ponemos el ejemplo porque estáis aquí, efectivamente pueden hacer en esta segunda ola de la pandemia, sobre todo en cuestión social? En la cuestión de no dejar atrás, como dice muy bien el gobierno de España, pero a veces no se cumple, ningún gobierno, a la gente más desfavorecida, Serafín. Lo que hay que hacer es gobernar. Aparte de lo que has comentado tú antes, lo que hay que hacer es gobernar. Solidaria. Vamos a ver, lo que hay que hacer es gobernar, conocer el territorio, el municipio, en este caso, del pueblo que gobiernas, porque cada pueblo es una historia y unas circunstancias. Valdemoro y Boadilla son diferentes. Muy diferentes, creo que tendremos realidades diferentes. Sociales. Mira, me comentaban recientemente que el número de usuarios o demandantes de política social por algún tipo de intervención había pasado desde antes de la pandemia de en torno a unas 100 intervenciones semanales a 400. Eso es una brutalidad, eso es una burrada. Entonces, no solamente son los problemas que vengan a la oleada, sino las consecuencias de la segunda oleada, que no sabemos lo que va a durar. Es decir, no solamente, me parece bien que se tomen medidas autónomas, de hecho las hemos apoyado, pero es que el problema es que las personas son más vulnerables. Esa es la cuestión. ¿Y qué pasa con el ingreso mínimo vital que no está llegando? Pues es que también, por ejemplo, tienes en el caso de mi ayuntamiento que lo que no puedes hacer... Otra barbaridad. Los ayuntamientos dan el ingreso. No, pero te explico, lo que no puedes hacer es otra barbaridad. Sí, pero para la tramitación necesaria necesitas los empadronamientos. Y si cierras un centro o dos centros donde se facilitaba el empadronamiento, como en el centro barrio del Restón, y lo dejas solamente al ayuntamiento y tienes como todos los días una cola que llega a 40, 50, 60 personas en la calle para acceder al ayuntamiento, no parece sensato que sea el momento para cerrar. Yo creo que estas cosas se pueden hacer. Sí, pero yo hablo del que gestiona y hablo de lo que yo veo todos los días. Y en el ayuntamiento de la Plaza de Valdemoro ves colas diarias, en verano porque hacía calor, que a alguna persona le dio hasta la hipotimia, algunos se llevaba hasta la sillita a esperar la cola. Me parece que para un representado que paga sus impuestos con mucho esfuerzo, me parece un trato adecuado. Pero porque además, como bien decías, y hablabas antes con la prevención, si sabes que va a venir estos trámites, no solamente nos ha pillado escolarización de por medio, nos ha pillado el ingreso mínimo vital, nos pillan todos los cambios. Mayores, no nos olvidemos que son población vulnerable, pero socialmente los empadronamientos habituales no parece muy sensato que tomes eso, pero es que además, y termino, y le paso, si ya nos pilló, en este caso en Valdemoro, con el pie cambiado, que tardaron 6 semanas en poner un servicio de catering a los mayores, 6 semanas estoy hablando, casi el 20 y tantos de abril, no parece razonable que ahora no se estén tomando medidas ante lo que pudiera venir. Pero eso es competencia del gobierno. Claro, efectivamente. Terminas. A los mayores, Ricardo, yo creo que los mayores, quieras. y esto sí que no es una cuestión, de verdad, no es una cuestión de ayuntamiento rico a ayuntamiento pobre. La necesidad social de muchas personas no se cubre solo con dinero. Me estoy refiriendo a las personas mayores. Las personas mayores son las más vulnerables. Están muy aisladas. Las familias muchas veces no van a verlos lo suficiente, precisamente por el riesgo de contagio. Y aquí sí que también hay una brecha digital con ellos. Enorme, gigantesca. Porque ellos no tienen el certificado digital, no tienen tal, para el ayuntamiento hacer sus quehaceres. Y son una generación que estudiaba con papel y bolígrafo, quiero decir, los que podían. O lápiz, los que podían, claro, efectivamente. Es que... Efectivamente, y a eso es a lo que me refiero. Es que ni siquiera los puedes ver con una videollamada de WhatsApp. Y esto, porque no lo tienen, esto sí es importante. Entonces ahí sí que se pueden hacer muchas cosas que no tienen nada que ver
no tienen nada que ver con la economía ni con la inversión, pero mucho con la humanidad. Pues con ese mensaje a favor de nuestras personas mayores, que son nuestros espectadores más queridos aquí en Canal 33, terminamos esta tertulia, este debate. Ricardo Díaz Martín, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y decano del Colegio de Químicos, gracias por estar aquí. A vosotros. Una vez más esta noche, y también a Serafín Faraldos, gracias exalcalde siempre a vosotros. de Valdemoro. Y muchas gracias también Siempre por a comentarnos, como siempre haces, los problemas que pasan a todos los vecinos y que aquí damos voz, como no. También vamos a dar voz en unos minutos después de la publicidad al presidente de la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, Armando Rodríguez, que nos va a hablar precisamente de esas enormes pérdidas que están soportando y sufriendo los comerciantes. Y ojo a navegantes, como antes comentaba Serafín, que ya en Cataluña se están cerrando por 15 días todos los bares. Le preguntaremos por ello y por mucho más en unos minutos. Soy doctor Blanco, tengo 4 pequeñas clínicas ubicadas en Madrid con el nombre de Salud Dental Blanco. Luego hemos iniciado un nuevo camino hacia Alicante y hemos creado una nueva empresa que se llama O2 Dental. Pero todos pertenecemos a una misma familia. Hola, Julio. Buenos días, soy Fran Ergueta de Pescado por Samar. Quiero mandar un saludo a mis clientes y amigos y os esperamos aquí en el puesto 65 Pescado por Samar. Te presentamos el programa de la televisión más loco o más cuerdo. Se buscan locos por la cordura. Acércate cada semana al magazine de José Macías y Amadeo Álvarez, dos locos muy cuerdos. Se buscan locos por la cordura. Los jueves a las 21 horas y repetición los fines de semana. Se buscan locos, aquí en Canal 33. Se buscan locos por la cordura. Regresamos a la última parte de nuestro programa, que es muy interesante porque la dedicamos a hablar, a debatir y a preguntar a representantes de la sociedad. Siempre es verdad que utilizamos
casi todo el programa para hablar con nuestros representantes políticos, pero también queremos abrir una ventana aquí en Canal 33, en Cambia Madrid, para esos miembros de la sociedad civil, de representantes de los sindicatos, de comerciantes, de asociaciones vecinales, para tratar en este caso, como no puede ser de otra manera, pues las adversidades, los perjuicios que está causando a muchos trabajadores, a muchos comerciantes, en este caso la pandemia. Tenemos el gusto de estar una vez más preguntando sobre esta cuestión a Armando Rodríguez, que es presidente de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid, de COCEN. Muy buenas noches, Armando, ¿qué tal estás? Muy bien, estupendamente, Julio, encantado de saludarte. Muchas gracias, Armando. Nada, lo primero que tengo que preguntarte son por los datos. Después de 7 meses de pandemia, ¿qué dramáticos datos nos podéis dar desde COCEN? De negocios en la Comunidad de Madrid cerrados, de tasa de paro, de ERTES. Sí, bueno, la verdad es que la situación, pues como es además extensiva, no solo en nuestra comunidad, sino en toda España, la pandemia pues ha generado y está generando unos perjuicios enormes que están pues suponiendo desde la destrucción de empleo. Bueno, gracias a los ERTES esta situación se está manteniendo, pero las previsiones son muy delicadas y que el problema sanitario y económico termine también en un problema social. Por otra parte, pues es verdad que está produciendo ya importantes cierres de establecimientos. Bueno, las cifras y las estimaciones de aquí a final de año en toda España son de cierre de unos 150.000 comercios, y luego lo que es muy preocupante son las cifras de volumen de negocio que permitan pues que la rueda de la economía siga funcionando. Bueno, tenemos un volumen de facturación, por ejemplo, en el mes de septiembre y en promedio en todos los sectores de actividad comercial, pues hay unas pérdidas de un 40% del 19 a septiembre de este año. Un 40% de promedio que en algunas actividades, sobre todo aquellas que tienen una clara dependencia con el sector turístico, pues indudablemente casi se llegan a duplicar en el 70, el 80% de facturación respecto al año para pasado. Que nos entiendan los espectadores de esas zonas turísticas, por ejemplo el centro de Madrid, ¿no?, que se han quedado vacías totalmente, ¿no?, y muchos comercios con el cierre puesto. Sí, absolutamente desoladas en muchos momentos. Bueno, cualquiera que pasee pues se da cuenta de la inactividad, de la falta de ambiente y de la falta de consumo, y eso evidentemente pues produce unas pérdidas que prácticamente abocan a una situación de crítica, donde si no es el cierre pues es en una situación de resistencia numantina. No sé si habéis notado en este puente un cierto aumento en el consumo de la población, porque al final, claro, los madrileños nos hemos tenido que quedar en la capital, no hemos podido pasar el puente en otras regiones. Y es verdad que la hostelería, los bares, los restaurantes sí que habían apreciado un 25% de aumento en su recaudación. ¿No es así el comercio? Se ha notado mínimamente. En el sector hostelero ha sido el más beneficiado en ese sentido, pero vamos, un beneficio pues accidental y puntual en una situación pues que era excepcional y que no es la habitual, y menos con las restricciones que se aproximan y ya que se están sufriendo. Y el comercio lo ha sentido pues de una manera muy limitada, muy reducida. No sé si, por ejemplo, en Cataluña ya se está hablando de un cierre de 15 días de restaurantes, de locales de ocio. Si esto pasara en Madrid y decidieran cerrar como en marzo, como en abril, todos, la mayor parte de ese sector y de algunos centros comerciales, por ejemplo, y comercios que no son de primera necesidad, ¿qué pasaría en esta comunidad? Pues no lo sé lo que pasaría, pero desde luego no tendría ninguna justificación, como no lo tiene en Cataluña. Yo creo que, no existe ningún dato que justifique el cierre de determinadas actividades cotidianas. Durante el propio confinamiento, el comercio estuvo prestando un servicio público muy importante a la ciudadanía,
no fue un momento de expansión de la pandemia, todo lo contrario. No hay ningún dato que diga que en el comercio Armando, hemos perdido la señal, ¿vale? No, te vamos a llamar. Yo recibo... Hemos perdido la cobertura, te vamos a llamar de nuevo, ¿de acuerdo? Porque ahora has vuelto, ¿me escuchas? Yo estoy escuchándoos perfectamente. Vale, parece que... decía que... Sí. Sí, no, estaba diciendo que no se justifica el cierre de los establecimientos comerciales que han demostrado durante el tiempo de la pandemia que no eran una fuente de contaminación, que se tomaban unas medidas absolutamente adecuadas, que se tenían los cuidados necesarios y siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria. Yo creo que eso es llevar al comercio y llevar a la actividad económica a una situación que verdaderamente va a ser insostenible y que puede provocar, desde luego, una reacción por parte de los empresarios o de las actividades a las que se trate o se maltrate de esa manera. ¿Cómo estáis viendo los vaivenes y las diferentes medidas contrapuestas o el rifirraf, ese ruido político entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España? ¿Os está afectando? ¿Consideráis que son mejores los confinamientos parciales que los totales por ciudades o hay que aplicar otros criterios? ¿Cómo lo está llevando el comercio, esta incertidumbre continua? Mira, yo creo que lo que se ha demostrado es que tenemos unos políticos que no merecemos, para empezar. Y en segundo lugar, yo creo que lo que queda claro es que anteponer las luchas políticas a las necesidades ciudadanas y a la necesidad social siempre va a ser en perjuicio de nuestro país. Las vidas que se han tomado, hay falta de criterio, hay falta de unidad desde el gobierno de la nación, desde luego. Yo creo que ha habido unos meses, 5 meses, para dar ejemplo de muchas cosas que no se deben hacer, desde luego desde el punto de vista de la coordinación y desde el punto de vista de abanderar. Mira, yo estoy convencido de que te puedes equivocar y tomar unas decisiones, pero quien tiene que liderar tiene que ser arriesgado y tiene que jugársela a lo que considere oportuno, a seguir los criterios científicos y a asumirlos y a imponerlos. Y si esto no se es capaz de hacer, yo creo que no tenemos líderes y no tenemos gente que nos pueda guiar. Necesitamos a gente que nos esta situación científicamente, con conocimientos técnicos y desde luego en sentido común y sin ningún afán político. ¿Están llegando las ayudas de los ERTE, las ayudas para los alquileres de los locales, el plan Refuerza, las ayudas para pymes que ha publicado hoy el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid? ¿Eso lo estáis notando o estáis pagando vosotros en mayor medida la burocracia existente en este país? Bueno, hay varios aspectos. Yo creo que, vamos a ver, desde el punto de vista de las administraciones públicas, lo que es indudable es que hay un absoluto descontrol, no existe un servicio público, no hay quien pueda contar con una seguridad social, no hay quien pueda pedir una cita a tiempo con una institución, un organismo público. Yo creo que verdaderamente es indignante que las mínimas gestiones, las gestiones además imprescindibles que se tienen que hacer, no se puedan hacer. Y creo que esto merece darle una vuelta y desde luego adoptar medidas rápidas y urgentes. Respecto de los ERTEs, pues verdaderamente lo que no se puede hacer es tener a los empresarios, a los comerciantes, el día antes del vencimiento de los anteriores, tenerlos sin saber cómo orientar su negocio, cómo orientar su empresa. Y desde el punto de vista de las medidas tomadas por la Comunidad de Madrid en el Plan Refuerza, hoy han empezado a tramitarse y desde luego, yo creo que es una cantidad importante. Yo calculo que pueda llegar a cerca de 20.000 comerciantes y por lo tanto es un acicate y desde luego es un parche para poder sobrevivir unos cuantos días más, unas cuantas semanas más. Pues muchísimas gracias, Armando Rodríguez. Le volveremos a llamar porque hemos tenido alguna pequeña dificultad técnica, pero bueno, se le ha escuchado, yo creo que se le ha entendido muy bien, sobre todo ese mensaje a los políticos que tanto falta le hacen. Muchísimas gracias, Armando, y un saludo desde Canal 33. Gracias, como siempre, Julio.
Pues nada más, con esta entrevista finalizamos Cambia Madrid de este miércoles. Os esperamos en 7 días con mucha más información, debate, análisis y tertulia en vuestra casa, en Canal 33.